Tenemos como ponente a Ivette Sánchez Bravo. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional y es maestra en ciencias de la computación y matemáticas industriales por el Centro de Investigación en Matemáticas. Actualmente es doctorante en administración centrada en innovación en la Universidad Iberoamericana de León. Es parte de la coordinación de servicios tecnológicos del CIMAT, donde impulsa el centro, impulsa el desarrollo y la innovación basada en matemáticas. Con más de 20 años en experiencia en proyectos de desarrollo tecnológico centrado en computación matemática, inteligencia artificial y tecnologías de la información, ha ocupado importantes roles de gestión, incluyendo su puesto como coordinadora de servicios tecnológicos del 2020 a 2023 del CIMAT y también ha sido gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial de 2019 al 2021. Finalmente, también ha sido gerente de la alianza conformada por 8 centros públicos de investigación del CONACYT. Además, IBED ha liderado iniciativas de innovación en colaboración con centros de investigación y ha trabajado en la industria privada como responsable de plataformas de optimización en Prolec General Electric. Es secretaria de vinculación de la Sociedad Matemática Mexicana y participa como directora de operaciones en Women in Artificial Intelligence México, así como embajadora en Women's in Data Science de Stanford, embajadora de Women's Tech Makers de Google. Gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, yo les voy a platicar un poquito desde mi punto de vista algunas consideraciones de implementación de inteligencia artificial, que es prácticamente a lo que yo me he dedicado pues últimamente. Como podrán imaginar, pues siendo parte de CIMAT, pues tenemos mucho la parte de estadística, la parte de computación y la parte de matemáticas, lo cual es específicamente lo que se utiliza en ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí me gustaría mencionar, pues que prácticamente para mí es como ahora sí nos están viendo, siendo que anteriormente no nos veían mucho a las personas que desarrollábamos matemáticas o que incluso que nos interesaban matemáticas, ¿no? Entonces creo que es una muy buena oportunidad que tenemos para posicionarnos en diferentes lugares y pues también hacer aportaciones. Entonces les voy a platicar algunas consideraciones. Afortunadamente ya en la plática anterior Samantha dio así como algunos tips y dio algunas definiciones. Entonces creo que me voy a poder ir un poquito más rápida porque pues está un poquito cargada mi presentación. Entonces nada más para no obviarlo, pues el Centro de Investigación en Matemáticas somos un centro público de investigación. Aquí nada más quisiera mencionar bien fuerte que somos público, entonces dependemos del gobierno federal y eso también enmarca muchas de las características de los proyectos y de la forma que tenemos para hacer vinculación. O sea, al final es parte, como se diría en negocios, de nuestro modelo de negocios. Y bueno, tenemos 3 áreas principales: matemáticas, probabilidad y ciencias de la computación, y tenemos como 3 ejes principales que son investigación, formación de recursos humanos, vinculación, que es donde yo estoy, y toda la parte de divulgación del conocimiento. Ahora bien, yo soy parte de la coordinación de servicios tecnológicos, que como yo la traduzco es como una oficina para desarrollo e innovación de base matemática. Entonces, realmente eso es lo que hacemos con otras organizaciones, que esas organizaciones pueden ser empresas, industria o sociedad. También puede ser, tenemos muchos clientes que son del gobierno. Entonces, aquí creo que ya no hace falta que diga mucho de qué es inteligencia artificial, creo que todos más o menos estamos enterados de qué es, pero realmente voy a dar algunos temas, así puntos muy específicos, porque me interesa después retomarlos cuando doy algunas características de qué se debería considerar. Entonces, al final, pues inteligencia artificial, estamos súper bombardeados de qué es lo que se puede hacer, cómo funcionan las máquinas. Y aquí realmente, pues por toda esta parte de la ciencia ficción, pues tenemos desde las máquinas que nos van a exterminar hasta las máquinas que resulta que son más humanas que los humanos, ¿sí? Entonces, eso es una parte que tenemos bastante ahorita. Estamos súper invadidos, estas son algunas de las películas que pueden encontrar, pero bueno, aquí opté por poner películas, pero si buscan series, libros, etcétera, y es un concepto bastante antiguo, ¿no? O sea, inteligencia artificial, pues al final surgió de la literatura, ¿no? De Isaac Asimov. En general, este arbolito a mí me gusta mucho porque define un poco hacia dónde van las líneas de inteligencia artificial como de manera muy general. Ahorita creo que es muy difícil de repente ubicar a qué nos referimos con inteligencia artificial. En general, como yo lo veo, es un conjunto de métodos y herramientas empleadas en máquinas
para emular el comportamiento inteligente de los humanos. Y aquí pues entra toda una corriente filosófica y muchos filósofos discutiendo inteligencia artificial. Y por eso me gusta este arbolito, porque al final inteligencia artificial lo que buscamos es duplicar, digamos que emular estas tareas que hacemos como humanos, en donde digamos que la parte central son las actividades mundanas, que es la parte de que podamos aprender, que podamos hablar sin que nos expliquen todo, etcétera. Y no por decir que son actividades mundanas significa que son fáciles, ¿sí? Es bastante complicado que hagamos eso. Y bueno, pues aquí está toda la parte de percepción, sentido común, procesamiento del lenguaje, y aquí hay toda una línea, ¿no?, de inteligencia artificial. Y bueno, otra de las líneas es las habilidades formales. Las habilidades formales en general las definimos como esas habilidades que te explican cuáles son esos pasos que tienes que seguir para que sea una habilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, piensen en los juegos, que tienes que saber las reglas que tienes que seguir, etcétera. Y también, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Te dicen cuáles son esas reglas, etcétera. Y por último, tenemos las actividades expertas. Esta es en la parte que principalmente nos enfocamos en las empresas, y aquí la mejor manera de traducirlo es como yo lo veo, es como esas actividades en las cuales tomamos digamos que hacemos una carrera y que al final vamos enlazando con otras, ¿sí? Esas son las actividades expertas. Entonces, por ejemplo, pueden hacer análisis científico no es una sola cosa, ¿no? Sino que tiene muchas ramas de lo que puedes llegar a hacer. También las partes de ingeniería, análisis financieros, etcétera. Entonces, todas esas, pues también son en general lo que se trabaja en las empresas. Este es así como generalmente se define inteligencia artificial, pues queremos resolver tareas complejas. Adentro de inteligencia artificial está aprendizaje automático, machine learning. Más adentro está deep learning, que es cuando ya utilizamos redes neuronales. En general, muchas veces se pone ciencia de datos todavía más grande que inteligencia artificial, ¿sí? Como un área más grande, y luego dentro inteligencia artificial. Y bueno, pues últimamente, y digo últimamente, me parece que es en los últimos 2 años, cuando empezaron a surgir toda digamos que la diferencia entre la IA predictiva, que era lo que teníamos hasta ese momento, y la IA generativa. Entonces, este es un concepto bastante nuevo, pero pues al final por todo el desarrollo que se ha hecho en la IA generativa, pues la verdad es que creo que cuando mencionamos inteligencia artificial, todos nos vamos por inteligencia artificial generativa. En general, la IA generativa lo que hace es enfocarse en generar nuevos contenidos, ¿no? Nuevos contenidos que expandan un conjunto existente de información. Entonces, ahí están pues todas estas aplicaciones que están viendo, DALL-E, o sea, todo lo que está utilizando, bueno, más bien desarrollando OpenAI, todas estas aplicaciones, que al final ahí creo que fue cuando empezó la gente a decir, pero ¿qué están haciendo con inteligencia artificial? Porque al final, no, antes, digamos, con la IA predictiva, que realmente lo que nos centramos es en prever resultados o comportamientos utilizando datos históricos, como que no se había puesto tanta atención. Y de repente cuando sale la IA generativa, es cuando todo el mundo empieza a tener acceso a estas herramientas y empieza a haber muchas preguntas de cómo estamos utilizando inteligencia artificial y quiénes van a ser las personas que van a ser desplazadas, ¿no? Que es uno de los riesgos fuertes de inteligencia artificial. Y bueno, no les voy a contar pues todo lo que tiene que ver con lenguajes, así, toda la parte de IA generativa, etcétera. La verdad es que me encanta, pero bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Pero según AWS, o sea, todas las empresas obviamente ahorita ya tienen todo lo de inteligencia artificial. Según AWS, Machine Learning era simple, o sea, entra algo simple y sale algo simple. Deep Learning entra algo complejo y sale algo simple, y toda la parte de IA generativa con los Foundation Models entra algo complejo y sale algo complejo. No estoy tan segura desde aquí, desde la parte de simple, pero digamos que la idea general es esa, ¿no? De que al final, por medio de las redes, se pueden utilizar para diferentes fines, ¿no? Que es la parte de la IA generativa. Al final, ¿qué hacemos en aprendizaje máquina así como muy general? O sea, por supuesto que estoy sobresimplificando. Pues capturamos datos, los analizamos, encontramos patrones, hacemos una predicción y almacenamos esa retroalimentación. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, ¿en cuál de estas dos imágenes es más probable que vaya a llover?
seguramente todos me van a decir la misma, ¿no? La del lado derecho. ¿Por qué me dirían esa respuesta? Pues porque ya ustedes tienen todo un conocimiento que ya fueron procesando, ya pueden ir validando, etcétera. Eso es lo que hacemos los humanos. Reconocemos patrones. Aprendemos, vamos teniendo retroalimentación, obtenemos los patrones y esos los vamos utilizando. Y esos los vamos utilizando dependiendo de lo que nos va llegando de información. En este caso, ustedes ni siquiera necesitaron, digamos que sentir la temperatura o sentir la humedad. Con la pura imagen están casi seguros de cuál es más probable que llueva, ¿no? En cuál de las dos imágenes. Entonces, al final, pues lo que hacemos es poner adentro un modelo matemático y yo creo que están diciendo a dónde todo va esto. De verdad que ahorita les voy a decir por qué estoy mencionando todo esto. Al final, esta parte de los reconocimientos de patrones y todo, lo que estamos haciendo es generar modelos que son una representación de la realidad que no es toda la realidad, es solo una sección y es algo con lo que lo estamos simplificando. Y aquí está un ejemplo pues de tiro parabólico. En general, los algoritmos de inteligencia artificial, o sea, un poco como mencionaba AWS, pues tenemos datos históricos, teníamos toda una parte de modelado, en donde viene una parte de generar, o sea, de hacer el modelo, de evaluarlo, de optimizarlo y otra vez, ¿sí? O sea, todo un proceso ahí cíclico. Y después hacemos una predicción. O sea, al final la predicción, aquí ya hicimos todo un entrenamiento del modelo, hicimos unas pruebas y posteriormente va a llegar nuevos datos y entonces vamos a dar respuestas, ¿sí? Ese es el modelo así como clásico. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para implementar un modelo de Machine Learning? Pues muy similar a los que ahorita les comenté, que era lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, colectamos los datos, los preparamos, escogemos el modelo, lo optimizamos, lo evaluamos y lo implementamos, digamos que a donde lo queremos poner. Y todo bonito, ¿no? Como dice AWS, pues es algo simple, ¿no? Que podemos hacer. Ahí no me queda tan claro, pues que sí sea algo simple. O sea, realmente, ¿por qué? Pues porque realmente en esta parte, pues primero tendríamos que definir el objetivo, ¿no? Como mencionó Samantha, o sea, primero tienes que tener cuál es el objetivo de la aplicación que vas a hacer de inteligencia artificial y piénsenlo para una empresa. Eso es lo que primero tenemos que tener bien claro. Después de esto, en el escoger el modelo, pues realmente todos o sea, pueden pensar que realmente son varios pasos los que siguen. O sea, el escoger el modelo quisiéramos decir, sí, ya vi todos los datos, hice un análisis estadístico, estoy bien seguro que este modelo va a funcionar. Pues en mi experiencia no necesariamente funciona así, ¿verdad? Entonces pruebas uno, no funciona, te das cuenta que te faltan datos, pruebas otro, etcétera, y todo el tiempo estás haciendo todos los pasos. O sea, no es que te puedas saltar, no es que ya hayas hecho un modelo y ya con ese sacaste todo. Realmente lo que dices es, pues lo seleccioné, lo entreno, lo pruebo, lo integro. No, no lo pude integrar otra vez y así. Entonces, realmente ahí entra toda una área que ya se le llama que es como ingeniería de Machine Learning, que eso tiene que ver realmente cómo vas a llevar un modelo de aprendizaje automático, pero cómo lo vas a implementar en una empresa. Entonces, si se fijan, ya es un poquito más complicado que lo que yo les estaba presentando. Entonces, aquí pueden ver las fuentes. Y bueno, pues al final tienes la parte de exploración, toda la parte de limpieza que ya mencionó Samantha, que es una de las partes más críticas, o sea, realmente creo que a todos los que nos gusta la parte de las matemáticas y de los modelos, esa es la parte que no nos gusta hacer, toda la parte de limpieza de los datos, pero al final para llevarlo a una empresa, pues realmente hacen falta muchos científicos de datos. De hecho, en Estados Unidos, uno de los perfiles que más se están buscando es de ingenieros de datos. O sea, porque al final científicos de datos como que de repente se desarrollaron, digamos que muchos perfiles, pero la parte de ingeniería de datos ahí queda como en medio, porque no solo es saber desarrollo de software, es saber para qué se va a utilizar posteriormente en esos modelos, ¿sí? Entonces, al final, pues no, aquí viene un resumen de la parte de los datos, cómo los separas en entrenamiento, en pruebas, la parte de, digamos que la generación del modelo de manera ingenieril, en donde vas a estar pasando los códigos, parámetros, evaluación, empaque. Al final vas a tener un modelo
que tienes que volver a probar, integrar, etcétera. Entonces es como todo el ciclo de desarrollo de software y adentro tienen todo el ciclo de desarrollo del modelo. Entonces, si regresamos a pues esta primera idea de cuáles eran los pasos para implementar un modelo de inteligencia artificial, pues realmente empieza a ser un poco más difícil, ¿no? Más complicado que eso. Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener muchas características que ya no nos funcionan en un modelo, de que estamos sobreentrenando, el overtraining, o sea, todas esas características que le tenemos que probar a nuestros modelos, pues nos empiezan a pasar aquí y ya realmente se nos empieza a hacer algo que no es tan elegante o tan arreglado como originalmente se pensaba. Aquí, bueno, Samantha pues ya mencionó algunos. Aquí voy a meter dos conceptos. Uno que se llama AutoML y este es aprendizaje automático automatizado. Y ese lo que provee son herramientas para disposición de no expertos. ¿Sí? Entonces aquí van a encontrar pues muchos de este tipo de modelos. Incluso existe aquí un AutoPytorch, por ejemplo. Entonces, pues eso tiene una parte positiva, como siempre, y una parte negativa, ¿no? Que es abrir un poco más toda la parte de desarrollo de modelos a gente que no es experta en eso, pero también ahí, desde mi punto de vista, pues mete otros riesgos que no necesariamente toda la gente va a considerar, como por ejemplo la parte digamos que la parte estadística, ¿no? Toda la validez estadística no necesariamente se está considerando cuando se utilizan, pues digamos que estas herramientas, pero de una manera muy, ¿cómo podría decirlo? Como sin tener el conocimiento atrás, ¿no? Y otra parte, otro de los conceptos es esta de MLOps, que realmente pues ya lo mencionó Samantha, y el objetivo es implementar y mantener modelos de aprendizaje automático en producción de manera eficiente. Aquí lo que estamos haciendo pues es como un cruce entre Machine Learning, entre todo lo que ya se llamaba DevOps, o sea, en la parte de desarrollo de software, y la parte de ingeniería de datos. Entonces, este es algo que se está utilizando mucho ya en las compañías, ¿no? Eso pues ya lo mencionó Samantha. Y bueno, ahí nada más complementando lo que ya hace rato mencionaba, creo que si ustedes quieren irse a la parte industrial, sí se necesitan echar un clavado en cuáles son, digamos que algunas de las técnicas que se utilizan aquí. También esto mencionó Samantha, que es el proceso, o sea, mencionaba, este es el CRISP-ML, que es una metodología muy utilizada en las empresas. Y bueno, al final aquí entra una parte bien fuerte, que es la fase del entendimiento de los datos y de la parte del negocio. Esa es una parte que no nos podemos saltar cuando vamos a hacer una aplicación que va enfocada a una industria. O sea, siempre tenemos que saber cuál es la propuesta de valor de nuestro trabajo y dónde vas a generar ese valor en la compañía. Entonces, bueno, esta es una metodología en donde pueden ver la parte del negocio aquí, la parte del desarrollo del modelo y todavía hay una parte adicional que es el desarrollo de las operaciones, ¿sí? Que se van a aplicar sobre esos modelos. Entonces, no voy a explicarles pues cada una de estas metodologías. Me parece que son interesantes porque se están utilizando bastante, pero, por ejemplo, todas las actividades que se tienen en esta metodología de CRISP-ML, pues se tienen bastantes, como pueden ver, en donde viene desde la parte de entender los objetivos de negocio, la parte de ingeniería de datos, que creo que en la plática anterior Samantha ya dio una visión, digamos que general de esta parte, entonces me la voy a saltar. Pero como pueden ver, pues sí son bastantes actividades que se tienen que hacer. Entonces, al final en esta implementación de inteligencia artificial en los negocios, solo me gustaría mencionar que una parte bien fuerte en la adquisición y preparación de datos es el análisis exploratorio de datos. Esa parte creo que nunca nos la podemos saltar y siempre, desde mi punto de vista, tenemos prisa en entrar en la parte del modelo. Entonces aquí es donde si no hacemos esta parte, pues cometemos muchos errores de lo que deberíamos estar revisando y considerando, y ya que llegamos al modelo, ya necesitamos regresarnos otra vez. Entonces, en especial, pues esta parte es muy fuerte, y algo que se está
manejando mucho en los negocios es hacer esta parte de prototipado, que creo que nosotros no lo tenemos considerado generalmente en la parte académica. Casi siempre lo que decimos es, te voy a entregar el modelo final. Entonces, en las empresas realmente lo que se está haciendo es hacer un prototipado, por eso se está utilizando mucho AutoML, porque ahí se hace como una validación. Y luego algo importante, pues es generar un producto mínimo viable, que tampoco estamos tan relacionados con generar estos productos mínimos viables. Al final, piénsenlo esto como un prototipo que nos sirve para mostrar a las empresas lo que estamos desarrollando. Entonces, hace ratito Samantha les decía que sería bueno que tuvieran un portafolio. Yo creo que es buena idea si se quieren ir a las empresas, tener un portafolio, porque ahí tal vez no llegan, no pueden llegar a esta parte, porque ustedes no tienen, digamos que toda esa visión del negocio, pero sí pueden llegar a esta parte, en donde ustedes pueden demostrar ese conocimiento. Y bueno, luego se hace el despliegue en toda la organización, pero pues realmente casi siempre se hace en iteraciones. Y bueno, ahí luego viene toda una parte de supervisión, mantenimiento, y como mencionaba Samantha, pues realmente depende de los perfiles que tengamos en la empresa, ya no es una sola persona el que hace esto. Y bueno, este es, por ejemplo, otro modelo que se estaba planteando, también que se plantea para utilizar inteligencia artificial en los negocios. Aquí me gustaría que se quedaran nada más, por ejemplo, con la idea general de, ¿vale la pena hacer una solución centrada en inteligencia artificial o no? Ese creo que es un punto bien crítico, porque ahorita muchas instituciones lo que quieren decir es, estoy utilizando inteligencia artificial. No necesariamente necesitamos utilizar inteligencia artificial en todo. Inteligencia artificial al final, pues necesitamos grandes cantidades de datos, pero también el procesamiento, etcétera, y a veces una solución matemática directa tendría más valor, pero el punto es que necesitamos saber definir esa parte. Entonces, esta es una parte que me gustaría que se quedaran, y otra es esta de las expectativas del modelo. Creo que tienen que partir de realmente qué es lo que esperan lograr en las empresas, ¿sí? Si ustedes no conocen, perdón, si ustedes no conocen la parte del modelo, pues es difícil que sepan cuáles son las expectativas que se esperan. O sea, entonces esa es una parte bien crítica. Y también aquí entra otra parte fuerte, que es la parte de cómo va a funcionar, que ahorita ya se me perdió, pero bueno, cómo van a utilizarla dentro de la empresa en el sentido de las personas. O sea, ¿qué tan automatizada va a ser la solución? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a tener intervención humana o no? Etcétera. ¿Sí? Todos esos puntos son bien importantes que ustedes los consideren. Y esto se le llama, pues, todas estas, en varios lugares les llaman la triple B, pero pues realmente yo no lo veo así porque pues realmente dice scoping, discovery, delivery. Entonces, creo que este diagrama en general es interesante, en especial por la parte de que sí es importante una solución de inteligencia artificial y las expectativas que mucha gente ya está poniendo, cómo lo vamos a medir. Entonces, aquí es, digamos que un modelo un poco más realista de la parte de la implementación de inteligencia artificial en negocios, en donde viene la definición del problema, definir métricas, métricas del modelo, definir los modelos. Y aquí si se fijan empiezan a ver pues varias líneas que van hacia diferentes lados porque todo está muy enlazado, no necesariamente la gente que va a hacer el modelo, digamos que sí está en comunicación con la gente que hace la adquisición de datos, como mencionaba Samantha, etcétera, ¿no? Y al final aquí viene la pregunta que les digo, que creo que para mí aquí hay varias preguntas que son bien interesantes, que tienen que ver con toda la parte de los sesgos en varios sentidos, ¿no? Y medición del desempeño. En específico, a mí me interesa mucho la parte de inteligencia artificial responsable, que tiene que ver mucho con esa parte de la confiabilidad. Al final, ¿qué significa que tengamos confianza en inteligencia artificial? En general, significa que cumplimos 3 características principales. La primera es la fiabilidad,
que es que tenemos comportamientos coherentes, ¿no? Durante todas las condiciones operativas del desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, esta es la fiabilidad. Otra parte es el cumplimiento, que si estamos llevando a cabo, digamos que estamos conscientes y estamos cumpliendo las normas legales, éticas y aparte las éticas del sector propiamente en donde estamos desarrollando la aplicación. Y otra parte es que sean robustas, es decir, que podamos mantener ese rendimiento en ciertas condiciones, ¿sí? Que pueden estar cambiando o que pueden ser indeseables. Entonces, al final, las aplicaciones de inteligencia artificial que les llamamos confiables, pues están en esta intersección de estas tres características. Y bueno, aquí les voy a comentar un poquito de lo que se está trabajando en general. Yo trabajo más con la Universidad de Montreal, con la parte de Montreal en Canadá, que tiene varias líneas, digamos, muy enfocadas a ética en inteligencia artificial, o sea, no solo la parte de algoritmos. Y este, pues, realmente es un trabajo que ahorita está surgiendo ahorita en 2024. Entonces, bueno, también por eso pueden ver un poco el idioma, que es diferente, que es francés. Y, y bueno, esto fue hecho en, bueno, estoy sacando información en específico de estas tres presentaciones, de estas personas que dieron un curso de implementación ética de aplicaciones en inteligencia artificial. Entonces, al final, como yo les comentaba, esta parte, este concepto de MLOps, es algo padre, ¿no? O sea, al final estás abriendo un poco más toda la parte de operacionalización de Machine Learning, lo estás abriendo y también la parte de los algoritmos, ¿no? Que es algo que se está buscando hacer. O sea, cuando surgió inteligencia artificial, mucha gente decía, pues es que solo es para un grupo de personas que lo puede entender, que lo puede realizar. Ahorita lo que se intentó mucho fue como, no, lo vamos a abrir. Entonces, al final, algo que ha pasado y que, bueno, ustedes supongo que están conscientes, hay muchos sesgos en las aplicaciones de inteligencia artificial. Se ha ido trabajando bastante, porque también eso es importante decirlo. Se ha ido trabajando en muchas de las aplicaciones que se han liberado de inteligencia artificial. Pero aquí les puedo poner un ejemplo de una aplicación que se mencionó que, por ejemplo, si partimos de bases de datos que tienen sesgos, pues obviamente vamos a obtener soluciones de inteligencia artificial con sesgos. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues se decía que las personas americanas africanas podían cometer más crímenes más que la gente blanca, ¿no? Americana. Y al final, realmente, si ustedes revisan ya, digamos que la base de datos original, pues lo que pueden ver es que en general, muchas de las personas que estaban, digamos que de los African American, que tenían un nivel alto de riesgo, pues realmente cuándo fue que reincidieron. Y ahí pueden ver las estadísticas, ¿no? Entonces no cuadra, por ejemplo, con los resultados, o sea, vean los porcentajes de reincidencia, ¿no? De crimen. Entonces, hay todo este tipo de sesgos porque al final, pues la información desde los datos que nosotros recopilamos, pues viene con sesgos. O sea, eso es parte también de lo que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué están tratando de incorporar en las aplicaciones? Están tratando de incorporar pruebas de unidad, o sea, pruebas de unidad como si saben de ingeniería de software, pues hay todo un proceso que se tiene que llevar para liberar cualquier aplicación y hay todo un proceso muy fuerte de pruebas. Aquí se están agregando las pruebas de unidad. Y entonces lo que se está metiendo es realmente esas pruebas de unidad basadas también con reinforcement learning. Y ahí para que los humanos empiecen a decir si se tienen también digamos que sesgos. O sea, si recuerdan Reinforcement Learning, es así una manera de entrenar redes, perdón, sí, redes, y lo que están haciendo es como preguntarle a una persona, no, ¿esto se cumple? No, etcétera, ¿no? O sea, es esa prueba de refuerzo, esa palabra, de refuerzo. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo dos slides, no es tan fácil como eso, o sea, realmente es un trabajo de investigación que se está haciendo, que está aquí la liga, pero eso es lo que se está tratando de hacer, como tratar de quitar esa parte de los sesgos poniendo un humano. Aquí realmente a mí me causa el conflicto porque digo, si ese humano sí tiene menos sesgos, pues va a dar bien la información, pero ¿qué pasa
si el humano igual tenía los mismos sesgos que el que recopiló la información, ¿verdad? Pero bueno, entonces se está avanzando en este sentido. Otra parte que se está trabajando bastante es la parte de ética. O sea, al final, algo que se está haciendo bastante es hacer estas consideraciones y recomendaciones éticas de la inteligencia artificial. Aquí lo que se está haciendo es utilizar esta parte de diálogos entre varias personas para poder identificar como esos puntos en donde no se está cumpliendo algo por medio de los algoritmos. Entonces hay recomendaciones de la UNESCO, estas recomendaciones del 2021, pero realmente uno de los primeros ciudades que empezó fue la ciudad de Montreal en 2018, que sacaron una declaración para un desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Ese fue un trabajo así de investigación y de muchas personas, y digamos que fue la base para que posteriormente la UNESCO hiciera todo un, pues digamos que todo un ejercicio de deliberación a nivel mundial, en donde cada uno decía las características que se tenían que cumplir en inteligencia artificial. Algunas personas de la comunidad fuimos parte de estas recomendaciones, y aquí algo bien interesante que tiene que mencionarse es que todos vivimos diferentes, pues diferentes vidas y en diferentes mundos y en diferentes lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, había todas unas recomendaciones que se consideraban desde la UNESCO que no necesariamente son aplicables a América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ejercicio fue parte de poder decir un poco más qué se estaba haciendo. Entonces, se hizo una declaración que realmente la declaración lo que se dice son los principios generales, ¿no? Los principios de protección, por ejemplo, de la vida privada, de equidad, de la parte de democracia, diversidad. De hecho, a mí me gusta mucho uno que dice prudencia, ¿no? Que es así como qué tan prudente de repente es hacer ciertas aplicaciones, o sea, realmente piénsenlo, ¿no? Entonces, a partir de esa declaración que tiene de 2018, lo que se ha estado trabajando es generar, por ejemplo, este tipo de checklist para las aplicaciones de inteligencia artificial. Y si se fijan, empieza a ser algo un poco más formal, como en su momento ahorita ya se hizo ingeniería de software, que también desde mi punto de vista, porque en algún momento me gustaba mucho ingeniería de software y luego ya se me hizo muy pesados todos los procedimientos que tienen, hay que evaluar hasta dónde podrían utilizarse, por ejemplo, tipo checklist, ¿no? Pero por lo menos lo que sí estuvo viendo con varias empresas que participaron es que por lo menos el llegar a cuestionarse cómo se van a utilizar ciertas aplicaciones y en especial cómo se va a manejar los datos que se tienen, pues brinda como otra oportunidad ahí de que se haga otra revisión. Y otra parte que se está involucrando ahorita, pues son las buenas prácticas. Entonces, las buenas prácticas, pues aquí tenemos un ISO que ya dice así como toda la identificación de riesgos de uso de inteligencia artificial. Y lo que se está tratando es de difundir como mucho más este tipo de ISOs, ¿no? Ahora, ahí yo realmente veo pues toda una separación todavía de la gente que hacemos algoritmos con la gente de ingeniería de software, con la gente de leyes y con la gente de ética. Lo que sí se está empezando a hacer, pues es hacer grupos multidisciplinarios en ese sentido. O sea, que se tengan como los tres, digamos que esos cuatro grupos para por lo menos poder brindar una retroalimentación, ¿no? Ahora, ¿por qué creo que es bien relevante esto que les estoy platicando? Pues porque la industria de inteligencia artificial sigue creciendo y está proyectado que va a seguir creciendo, o sea, va a seguir creciendo masivamente. Y también al final, pues toda la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial no se ve que se vaya a detener. Como saben, bueno, no sé si sepan más bien, hubo 3 inviernos de inteligencia artificial, o sea, perdón, 2 inviernos de inteligencia artificial, en donde, aunque ya era un tema muy antiguo, pues se detenía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no daban las computadoras, por algo no seguía el proceso. Ahorita lo que se ha pensado es que probablemente haya un invierno de inteligencia artificial, pero por todo el uso. O sea, si llega a haber alguna aplicación así como masiva que pueda, o sea, más bien una aplicación que pueda dañar masivamente, ahí es cuando se dice probablemente
se va a dejar de invertir en inteligencia artificial, ¿no? Obviamente, pues todas las empresas están buscando que no pase eso, pero no conocemos pues muchas de las aplicaciones que están realizando. Y bueno, aquí pueden ver pues muchas estadísticas en el sentido de negocios, de inversiones, etcétera. ¿Dónde estamos como México? Realmente mi primer slide que había puesto es cómo estamos en el mundo. Realmente no estamos, o sea, no aparecíamos en las mediciones. Entonces, apenas la semana pasada se liberó este índice de inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces, como pueden ver, México está aquí, en Latinoamérica. Si se compara contra todo el mundo, el único que aparecía que yo vi era Chile, y eso está muy atrás. Ahorita las potencias que están saliendo mucho, pues China, obviamente, India, y de repente son países que nosotros como mexicanos ni siquiera los teníamos tanto en consideración. O sea, seguimos pensando Estados Unidos, Canadá, Europa, y realmente pues China se está posicionando en todos los sentidos, etcétera. Y bueno, pues al final este índice latinoamericano pues dice que aquí estamos en México, o sea, todavía nos falta mucho, realmente el ecosistema de inteligencia artificial en México es muy, muy chiquitito. La mayor parte de las aplicaciones que se hacen en las empresas se contrata consultoras y muchas veces pues son extranjeras. Y aquí también pues inteligencia artificial es la base de pues de la industria 4.0, por eso es tan relevante, porque en todas las industrias pues se está tratando de llevar a industria 4.0 y ahí viene esta parte de inteligencia artificial. En México también se hizo un estudio en 2023 de cómo estamos en industria 4.0 en México y pues ahí realmente lo que se dice es que vamos a tener, o sea, al final lo crucial no son las nuevas tecnologías, sino realmente las capacidades que tienen las instituciones para adoptarla o no adoptarla, y eso va a implicar efectos económicos y organizativos, ¿sí? Entonces, este es todo un estudio de estas personas que realizaron en 2023 y hay dos líneas principales del uso de inteligencia artificial, como dos corrientes. Una es digitalizar para sustituir personas y otra es establecer esta colaboración humano-máquina, ¿no? Y creo que eso es bien importante que lo sepamos, porque este es un estudio, pues, mexicano, ¿no? O sea, de cómo se está pensando el uso de inteligencia artificial. La verdad es que a mí me sorprendió, pues, esta parte de la digitalización como sustitución, ¿no? O sea, sí se está pensando, digamos que al menos lo que encontraron estos autores. Y bueno, más allá de los negocios, creo que también Samantha mencionó un poquito en las cifras de las mujeres. Al final las mujeres y niñas tenemos un 25 menos de probabilidades que los hombres de aprovechar la tecnología digital. 20% de los empleados en empresas de Machine Learning, mujeres. 12% de investigadores en inteligencia artificial, que aquí yo diría investigadores e investigadoras. Inteligencia artificial, 12%. Y desarrollos profesionales de software, 6%. Entonces, algo que en algún momento estuve platicando acá con un investigador del CIMAD, es que tristemente los números han caído. O sea, nosotros esperábamos, o sea, ya tenemos muchos años en pues realizando este tipo de proyectos y demás, y esperábamos que el porcentaje de mujeres subiera, y realmente ha caído en ciencias de la computación. O sea, se ve así la tendencia de que va bajando. Entonces, no sabemos por qué, pero pues también pues es una invitación, ¿verdad? A que si les interesa toda esta parte de inteligencia artificial, se necesita pues mayor diversidad, ¿no? Y bueno, estos casos de uso me los voy a pasar bien rápidos. En general son soluciones que se han dado aquí dentro del CIMAD. Voy a utilizar algunos ejemplos del ESPI, que es un taller que tenemos aquí de manera anual. Y realmente lo que hacemos es un grupo de estudio entre investigadores, empresas y estudiantes de posgrado. Y lo que hacemos es generar como una prueba de concepto. Entonces, este es el ESPI que fue el año pasado, el de 2023. Se hizo el esfuerzo de hacerlo en inteligencia artificial, por eso es el que presento ahorita, y para empresas del estado de Guanajuato, aunque sí participaron otras empresas. Entonces, ese fue, digamos que la convocatoria. Lo que buscábamos era impulsar el desarrollo en Guanajuato,
porque en general la mayor parte de nuestros clientes no son del Estado. Entonces, lo que buscaba aquí Bimbo era generar estas imágenes del osito Bimbo. Yo creo que los que son de CIMAT sí lo han visto. La aplicación lo que buscaban era por medio de inteligencia artificial generativa, pues generar esta mascota, ¿no? Y bueno, pues al final lo que se hizo fue utilizar pues ya herramientas que existían para generar el osito en diferentes lugares, ¿no? También, por ejemplo, se estuvieron realizando identificación de enfermedades y afecciones con tendencias médicas. Al final, esta es una prueba muy inicial. Yo diría que una de las partes más críticas de inteligencia artificial que se está utilizando mucho ahorita es para sustituir evaluaciones médicas. Creo que ayuda bastante porque con eso puedes hacer un prefiltro, pero creo que no te puedes quitar de la parte médica. Eso creo que es un error que se está cometiendo mucho en inteligencia artificial, que se diga que se puede sustituir al experto. O sea, creo que podemos ayudar al experto, pero no sustituirlo. Y bueno, aquí se hizo pues una exploración de los indicadores, ¿no? También, por ejemplo, lo que se buscaba hacer era un análisis descriptivo de imágenes con inteligencia artificial, como que para que una vez que ustedes le dieran una imagen, en este caso del pecho, pues generara, digamos que una descripción de lo que veía, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, ese también es una aplicación que se hizo acá, también es algo muy inicial, pero sí se tiene, digamos que sí se ve que tiene, sí sería posible llevarlo a algo más, ¿no? O sea, es más que una prueba de concepto. Y también, por ejemplo, identificación, por ejemplo, de cuándo se están cruzando estas moscas, porque sirven para alimento para cerdos. Entonces, al final, es a través de videos en donde se detecta que se están apareando dos moscas y con eso se va a predecir cuántas moscas digamos que van a nacer, ¿no? En un cierto periodo. Y también, por ejemplo, este de analizar marcas para prevenir colisiones de derechos, es utilizar, digamos que si ustedes quieren patentar algo que se llama, digamos que tienen ustedes un nombre como Baxo, realmente qué tan cerca estarían de que se los pudieran patentar, porque ahí lo que hacen las patentes es revisar qué tan cercanos están, ¿no? Los nombres y los conceptos y todo. Esto también es otro de los ejemplos que se hicieron. Y bueno, ¿por qué creo yo en general que es importante esta parte del taller, digamos que en México? Pues porque al final va muy enfocado a mi pymes. O sea, ustedes vieron Bimbo y por realmente Bimbo pues no es una pequeña empresa, pero todas las demás sí. Entonces, al final en México las pymes, las pequeñas y medianas empresas pues generan el 52% de los ingresos y emplean el 68.4% del total de las personas mexicanas, ¿no? Entonces, no es algo que creo que desde mi punto de vista no podemos únicamente especializarnos en hacer soluciones para empresas grandes de tecnología. Y creo que ese es algo bien importante. Hace rato Samantha les decía, pues, qué tanto pueden aprender, ¿no? En cada una de las empresas, en las industrias. Yo sé que es muy atractivo también de repente trabajar en empresas enormes, creo que sirve mucho para hacer currículum, pero creo que también necesitaríamos pensar en algo de cómo impulsar aquí en México esa parte de adopción de tecnologías y de inteligencia artificial, ¿no? Algo que me llamó la atención y por eso puse esta gráfica es vean dónde están las pequeñas y medianas empresas. O sea, toda la parte del centro hacia el sur. Y eso es bien impresionante porque yo hubiera esperado que saliera más en esta parte, pero no, realmente parece ser que aquí hay muchos, pues digamos que mucho menos empresas que sean pequeñas, ¿no? O sea, del lado mexicano. Y bueno, al final, algo que es crítico que tenemos aquí para implementarlo en México es que no se tiene tanto conocimiento en habilidades digitales y también se tiene acceso limitado a tecnologías digitales y emergentes. Entonces, creo que si está también, o sea, si a ustedes les interesa hacer desarrollo tecnológico, participar en empresas, yo no eliminaría, pues revisen también eh, las ofertas de trabajo que hay en pequeñas y medianas empresas. A veces no son las empresas enormes o los grupos enormes,
pero también creo que a veces tienen una mayor oportunidad de poder colaborar con otras instituciones y poder desarrollar soluciones, pues que sí impacten en la parte mexicana, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Algo que me gustaría nada más agregar, y yo creo que ven ustedes un poco la tendencia, este gráfico me gusta mucho, o sea, realmente creo que todo es resultado de lo colectivo. Entonces, creo que tenemos que incorporar pues esta visión un poquito más allá y un poquito más allá de los algoritmos y generar estas redes de colaboración. Hagan estas redes, participen en grupos que están en LinkedIn. Hay muchísimas, digamos, oportunidades ahorita de que ustedes hagan networking y la verdad es que así también van a conocer a muchas personas que les pueden brindar otras perspectivas de diversidad, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte y no sé si tienen preguntas. Sí, está muy bien en tiempo. En el chat no he visto preguntas. A ver, también esperamos si no, primero pasamos a la sala. ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias. Muchas gracias, Ivette. Yo quería preguntarte qué recomendaciones nos podrías dar a las personas que somos docentes, que a veces la parte de vinculación es lo que se nos complica en las instituciones. Entonces, me gusta mucho el CIMAD, la parte que en algún momento dirigiste y que sigue trabajando. Y esa parte siempre he tenido como que la duda para acercarme a ti y preguntarte, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos los docentes? Porque a fin de cuentas lo que queremos es llevar este conocimiento a nuestros estudiantes, pero primero nosotros tenemos que adquirirlo, ¿no? Esta parte de la vinculación, de lo que es relevante para las empresas. Entonces, ¿cuál sería como el mecanismo para que los que somos docentes nos integremos a ello y luego expresemos esto a nuestros estudiantes? Bueno, yo creo que algo que se puede hacer mucho desde la parte de universidades es esta parte de colaborar con las empresas y yo lo que recomendaría es, o sea, no surgen las colaboraciones y aquí borren eso de la grabación, ¿no? O sea, las colaboraciones reales no surgen de las instituciones, surgen de las personas. O sea, y eso es algo que creo que todo mundo a veces perdemos de vista. O sea, las personas somos las que podemos establecer una colaboración y no importa que vayas a trabajar con una industria, creo yo. Entonces yo lo que diría es que lo primero que tendrían que hacer es acercarse a otras instituciones y escuchar qué es lo que tienen problemas para resolver. Que hay pues hay muchísimas estrategias eso de comercialización y de identificar oportunidades que les llaman los puntos de dolor en las empresas. Entonces, al final las empresas pues sí pueden decir, es que yo lo que no sé hacer es esto. A veces algo de lo que hacemos mucho como académicos es que nos den un problema súper bien definido. Eso es o sea, eso es casi imposible que lo puedan hacer para que se comunique con nosotros exactamente lo que queremos. A veces incluso a nosotros cuando nos llegan y nos dicen, quiero hacer esto específicamente, creo que es parte de preguntar, ¿para qué lo quieres? Porque realmente con eso vas a entender esa generación de valor. Ahora, yo sé que muchas veces las universidades pues, o los docentes no tienen contacto directo con las empresas y demás, pero realmente creo que ahorita se pueden hacer muchos acercamientos por medio de los clústeres. Afortunadamente en esta parte de networking ya se empieza a abrir un poco más como esa visualización de lo que se está haciendo en las universidades. Entonces creo que ahí hay muy buenas oportunidades para hacerlo. Y bueno, también al final algo que a nosotros como CIMAT, que yo digo que es nuestro único evento académico de vinculación, es el SPI. O sea, el SPI es así como una forma de tratar de que varios roles vean cómo podrían enlazarse, digamos, para solucionar un problema. Entonces, se puede hacer eso. Ahorita ya se están haciendo, por ejemplo, mentorías. Ya muchas de las empresas, ahorita, sinceramente, yo creo que sí es nuestro momento de brillar a todos los que nos gusta la parte de matemáticas. Hay muchísima información ahí y de pasar de quién sabe qué hacen los que hacen matemáticas y computación, ahorita somos así de, es que ellos son los que saben cómo está funcionando. Entonces creo que podemos aprovechar pues esa oportunidad. Y bueno, también yo les diría, pues participen en los ESPIs, ¿verdad? Que organizamos o cosas así. El comercial, ¿va?
Y pues muchas gracias, Ivette, nuevamente por la charla. No, pues gracias.